Sí, ahí se ve. Sí, perfecto. Sí. Bueno, vamos a utilizar el mismo método que vienen usando con Juan. Yo voy a ir escribiendo por acá. Cualquier cosa se desmutean porque yo no los veo, porque estoy acá en el documento, ¿sí? Bien. Anterior al texto, a propósito de un caso de neurosis obsesiva, hay un texto pequeño de Freud que me parece que no está en el programa para que lo vean ahora. No está. Que les recomiendo que lo lean. En realidad es algo que fuimos pensando con Juan, que es muy interesante el tema, el texto en sí, digamos, y que introduce algo para pensar la neurosis obsesiva en el historial mismo. Bien, es la conferencia 17, el sentido de los síntomas. No sé si alguna vez la vieron. Lo que va a plantear Freud es por ahí una diferencia también con la psiquiatría más clásica. Dice que la forma de manifestar y el contenido del síntoma individual, como que hace poco, ¿no? Con eso la psiquiatría. Entonces, el psicoanálisis arranca justamente desde ahí, desde el contenido del síntoma y la manifestación. Y es muy interesante el texto porque plantea dos casos de acciones obsesivas. Uno de una dama, no sé si conocen el caso, que todas las noches corría de una habitación a la otra, con una mancha en un mantel, ¿no? Hacía una mancha, llamaba a la mucama que vivía ahí con ella, que trabajaba para ella, y le mostraba, digamos, esa mancha. Bueno, y el otro caso es un caso de una chica que es más joven que esta dama, que bueno, que tiene como una serie de ceremoniales a la hora de dormir. Todas las noches realizaba los mismos ceremoniales, cada vez más dificultosos. Si empezaba uno, por ahí estaba mal, tenía que volver a empezar todos. Pero bueno, además de eso, que es muy interesante, digamos, los casos en sí, los recomiendo como para una lectura. Y es cortito, son 4 páginas, la verdad que sirve bastante. Por ahí plantear algunas cuestiones sobre neurosis obsesiva que está pensando Freud en ese momento, si les parece. Bueno, tenemos conferencia 17. Dice que, bueno, que los síntomas neuróticos tienen su sentido, así como las operaciones fallidas y los sueños. O sea que va a ponerlos en el mismo estatuto, ¿no? A los síntomas neuróticos con las operaciones fallidas y los sueños. Guau, perdón, ¿podés agrandar un poquito la letra? Te voy a preguntar. Sí, yo no veo nada. Sí, está perfecto. Bueno, gracias. Díganme más o menos, ahí está bien. Sí, ahí se ve bien. Genial. Bueno, entonces vemos que él los eleva al estatuto de operaciones fallidas y sueños, por el sentido. Bien. Y además dice que, bueno, que no va a tomar ejemplos de histeria para poder ejemplificar el sentido del síntoma, sino que lo va a tomar de una neurosis que por ahí no es tan popular, ¿no? Que es esta neurosis obsesiva. Dice que quizás no es tan estridente, bueno, eso estamos a punto de verlo, ¿no? Por ahí en un momento no es tan estridente, es verdad. Se porta más como un asunto privado del enfermo, renuncia casi por completo a manifestarse en el cuerpo y crea todos sus síntomas en el ámbito del alma. Bueno, dice que la neurosis obsesiva y la histeria son formas de contracción de neurosis. Pero la neurosis obsesiva no presenta este enigmático salto desde lo anímico a lo corporal. Bien. Y después plantea, ¿no?, que en la neurosis obsesiva, en este momento, Freud lee que se dan pensamientos, impulsos, acciones, prohibiciones, y que esto, bueno, se va mezclando y va caracterizando un poco el cuadro. Bueno, que la psiquiatría también, por ahí como para cerrar un poco con ese texto, que la psiquiatría mucho no sabe qué hacer con eso. Eso podemos seguir viéndolo en los manuales actuales hoy en día, ¿no? Que por ahí nombra un poco más, se caracteriza a partir de eso
el cuadro desde lo fenomenológico. Bueno, y ahora sí pasemos a el historial del hombre de las ratas. Bueno. El texto fue publicado en 1909, ¿sí? Pero lo atendió en 1907. Y el texto en sí, o sea, ahora nos adentramos con el material, pero el texto se divide, lo que tenemos nosotros para leer, en 3 espacios, ¿no? En 3 apartados. El de la introducción, el historial clínico y sobre la teoría. En la introducción, Freud va a plantear 2 objetivos. Esto está en la página 123. Yo les voy a ir marcando las páginas, bueno, así como hace Juan también, como para que ustedes vayan ubicando y por ahí tengan un poco más metabolizado a la hora de leer, ¿no? Todo eso, sepan un poco más recortar y puedan ir eligiendo también ustedes qué recortar. Bien, entonces planteamos este doble objetivo del texto. Por un lado, comunicar fragmentariamente el historial clínico de un caso de neurosis obsesiva, que Freud lo caracteriza como grave, por 3 elementos: duración, las dañinas consecuencias que tiene y la apreciación subjetiva del paciente como grave. Bueno, marquemos esto a propósito. Y, bueno, doble objetivo. Vamos a sacar esto. Por un lado aparece esto de comunicar fragmentariamente el historial clínico. Y por otro lado, aparece brindar indicaciones aforísticas sobre génesis y mecanismo de los procesos anímicos obsesivos, ¿no? Bien. Bueno, respecto a esto que dijo de que el historial clínico es grave, teníamos la duración, las dañinas consecuencias y la apreciación subjetiva del paciente. Además, comenta Freud que el tratamiento dura cerca de 1 año, con el restablecimiento total de la personalidad y cancelación de inhibiciones, ¿no? A partir de 1 año de tratamiento. Bueno, ya en la página 124 nos vamos a encontrar con otra parte de la introducción, donde Freud plantea que los neuróticos obsesivos graves se someten más raramente a tratamiento que los pacientes o enfermos histéricos, ¿sí? Hay como menor consulta, eso, bueno, no sé si actualmente sigue siendo así, creo que sí, digamos. Sí es verdad que consultan cuando por ahí están muy tomados por la enfermedad, ¿no? Entonces dice que disimulan un poco esta fenomenología, que los ataca, ¿no? que conlleva el cuadro, y que acuden al médico cuando la enfermedad está muy avanzada. Y hace una relación un poco con esto de la tuberculosis, y dice Freud que si fueran enfermos, por ejemplo, de tuberculosis, que no los ingresarían, ¿no? Al servicio, que ya sería un momento muy terminal. Bueno, ya en la página 127 vamos a encontrarnos con el historial clínico, con la parte esta primera que yo les marcaba del historial clínico. Freud cuenta que es un joven universitario, 29 años tiene en el momento que lo atiende, y viene a hablar de algo, ¿no? Dice que está padeciendo representaciones obsesivas. Ustedes avísenme si voy muy rápido, ¿sí? Voy muy rápido. Bueno, ahora cuando estemos más con el material por ahí es un tiempo distinto. Bien.
dice que es universitario y que viene a quejarse de que tiene representaciones obsesivas desde su infancia, con particular intensidad desde hace 4 años. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que va pasando un poco. Desde hace 4 años, ¿no? Entonces, representaciones obsesivas desde la infancia. Bien, y además dice que el contenido principal de su padecer son temores obsesivos. Miedo a que le suceda algo a 2 personas a quienes admira, ama, esto van a encontrar distintos sinónimos durante todo el texto. Entonces, además de estas representaciones obsesivas, lo que aparece es temor obsesivo. Bueno, y después, además de esos 2 elementos que le lleva Freud a la consulta, tiene además impulsos obsesivos. Y ahí vamos a ver un ejemplo que después lo vamos a ver un poco más en detalle. Un segundo. Que es, por ejemplo, el de querer cortarse el cuello mientras se está afeitando, ¿no? Con una navaja. Además de las representaciones, temores e impulsos, hay prohibiciones referidas a cosas indiferentes, niñas. Bueno, o sea que tenemos esos 4 elementos, ¿no? Que Paul, el hombre de las ratas, ahora vi que también se lo conoce como Ernst, el nombre real, digamos, bueno, eso veremos. Trae estos 4 elementos. Bien, y dice que frente a esto, él lucha, ¿no? Contra esto. Es algo que le causa determinado padecimiento, no le es algo que es gratuito, y que le hizo perder años de su vida, ¿no? Y que por esto se atrasó un poco en lo que sería la carrera de la vida. Bueno, un segundo. Bien, ahora podemos ver algo de la vida sexual de, ¿cómo es esto? De las escenas infantiles, las vivencias infantiles de este paciente que trae, y podemos pensar en este momento en que Freud está parado, como algo de la realidad fáctica que venía pensando en un primer momento, ¿no? Bueno, en este momento deja de tener el estatuto que tenía y empieza a aparecer en la fantasía desde otro espacio, ¿no? Como no hace falta haber acontecido en la realidad fáctica esas vivencias sexuales infantiles, sino que la fantasía va a prestar ahí, digamos, para que se pueda relacionar algo de la sexualidad sexual infantil. Entonces podemos pensar la doble causa, la etiología sexual y el mecanismo psíquico. Bueno, vayamos a pensarlo, ¿no? Entonces, en este caso, dice que se pueden comprender procesos incomprensibles ocurridos. Un segundo que quiero ver si estoy leyendo bien, porque se me perdieron las hojas, ¿eh? Ahí va. Lo interesante por ahí de este paciente es que el mismo paciente trae espontáneamente, en una de las primeras entrevistas, si no la primera, la cuestión de la sexualidad. Es el mismo paciente el que se pone a hablar de la sexualidad. Uno podría decir, bueno, genial, es el paciente perfecto, ¿no? En realidad no es tan así. Él trae todos sus síntomas, muestra lo grave que es su caso, cómo estos síntomas afectan su vida, está a lo largo del material, lo vamos a ver, cómo su vida se ve cada vez más limitada por esto que llamamos representaciones obsesivas, que todavía no sabemos bien qué es, por este fenómeno. Pero el paciente habla de su vida sexual porque supone que es lo que Freud quiere escuchar, ¿sí? No porque supone que ahí hay una causa vinculada a sus síntomas. El paciente no está convencido para nada
Al contrario, uno puede decir, la represión en este caso funciona, está terriblemente instalada, ¿sí? Nada de la vida sexual verdadera que realmente toca al paciente, la que tiene que ver con la producción de sus síntomas, sale a la luz al principio. Eso lo va a descubrir Freud en el análisis. Es un punto para no dejarnos engañar con este tipo de pacientes, que parece que nos dan lo que queremos, pero en realidad la represión está actuando también en eso, ¿sí? Bien. Y además, perdón, pero como Sí. contextualizándolo, como que ya vi algunos trabajos de Freud, y ahí como que también es donde podemos ver como hasta cierta lectura, por así decirlo, de algunas cosas, o algún conocimiento del otro lado, y por ende también como que hasta podemos pensar como hasta alguna, además de por qué llegó con Freud, y hasta como pensar una transferencia o no. O Sí, sea, claro, como, él lo había leído a Freud. claro, Él lo había leído y entonces le iba a contar su vida sexual. Lo que pasa es que lo que él le va a contar de su vida sexual no es justamente lo que Freud necesita para poder establecer la génesis del síntoma, ¿no? Porque la represión también acá está haciendo dique. Vamos a ver de una manera distinta. Está haciendo tope de una manera diferente. Bien, buenísimo. Bueno, por ahí pensando un poco antes de esto de las vivencias sexuales, se me había mezclado justamente el material, podemos pensar algo del motivo de consulta, ¿no? Y bueno, en la página 132 van a encontrar que acude a Freud después de unas maniobras militares, ¿no? Después él está haciendo el servicio militar y acude a Freud después de eso. ¿Qué está pasando en ese momento? Pensemos un poco para poder ubicar algo más coyuntural, ¿no? que lleva a este paciente a consultar. Dice que antes de las maniobras estaba militar, perdón, estaba miserable y se martirizaba con pensamientos obsesivos. Bueno, él continúa, ¿no? Haciendo las maniobras porque quería mostrarle al resto. Ahí podemos ver algo que vamos a empezar a ver después con Lacan, ¿no? Que él quería demostrar que aguantaba, que había aprendido. Sigue con las maniobras. Entonces, un día están haciendo una excursión y pierde sus anteojos, que ahí en el texto lo van a ver como Quevedos, unos anteojos sin patillas, ¿no? Que se enganchan nada más con la nariz. Y los pierde. Dice que lo podría encontrar fácilmente, pero que renuncia a ellos, ¿no? Entonces, para no atrasar a todo el mundo. Entonces, ¿Se tildó, profe? Se cortó. ¿Qué pasó? Sí. Guada, ¿estás ahí? No te estamos escuchando. y entonces, en ese mismo momento, dice que él, en esa excursión... No te escuchamos recién, se cortó. Ah, No, bueno, tu explicación de los Quevedos. bien. Los Quevedos son unos anteojos redonditos que se enganchan en la nariz, que no tendrían como esta parte de la patilla de acá. Bien. Bueno, gracias, Juan. Y entonces, a partir de que los pierde, dice que los podría encontrar fácilmente, pero que no los busca, ¿no? Que prefiere pedirle a su óptico en Viena, ¿no? A través de un telégrafo, que le mande sus anteojos, que le mande unos anteojos nuevos, a donde le estaba haciendo las milicias. Bien. En ese mismo momento de la excursión, plantea que se sienta entre dos oficiales, ahí, del servicio militar, y que había uno de apellido checo, por el cual sentía cierta angustia, ¿no? Porque dice que este hombre no pareciera malo, pero que amaba lo cruel, y así lo define. Bueno, en un momento dice que abogaba por castigos físicos, ¿no? Corporales, como la introducción de eso nuevamente por ahí en el ejército. Y bueno, cuenta sobre la lectura de un castigo este hombre, ¿no? Así como una charla que están teniendo, cuenta sobre un castigo aplicado en el Oriente, donde el condenado es atado y sobre su trasero se pone un tarro dado vuelta. Donde hacen entrar ratas, ¿no? Que penetran el ano y, bueno, causando, además de la tortura, la muerte de las personas, todo eso. Cuando nuestro hombre de las ratas escucha esto, bueno,
se angustia mucho, ¿no? Como que es algo que le queda todo el tiempo pensándolo. Cuando va a ver a Freud, le cuenta esto, le relata, con muchas dificultades relata esto. En un momento le dice que, bueno, que lo ahorre de contar eso a Freud. Freud le explica un poco por ahí de la teoría, de las resistencias. Dice que justamente esa parte que él no quiere contar no puede ser no contada, ¿no? Que es muy importante. Y Freud dice que ubica en ciertas partes del relato, ¿no? Donde son más importantes, donde se cuenta el castigo, una expresión rara de horror ante su placer ignorado por él mismo, ¿no? Había algo de horror, él lo vivía como horror, pero además de placer, horror por el placer que le refería a este castigo, ignorado por él, o sea que podemos pensarlo desde el inconsciente, algo de eso. Bien. Y en este momento a Paul lo sacude la representación de que eso le sucedería con una persona que le es cara, admirada, amada, ¿sí? Pero que no es él el que lo ejecuta. Y Freud le pregunta, bueno, ¿serías vos el que hace ese castigo? No, la verdad que no. Y entonces, bueno, a partir de eso, aparece la sanción como una medida de defensa, o sea que tenemos... Perdón, agrego, Sí, Guada, te corto un por minuto. Esto está en Sí. la página 132 y 133. Fíjense que esto aparece, Freud dice, como ideas ajenas y hostiles. Es decir, para el paciente es insoportable pensar esto. No lo tolera, ¿sí? Es inaguantable. Sin embargo, no lo olvida, como en el caso de la histeria. No lo olvida. ¿Sí? Hay algo de la represión que funciona diferente, evidentemente. Sí. Es el mismo mecanismo de defensa el que está en juego, ya lo vamos a descubrir, pero hay algo que funciona un poco distinto, porque esto permanece en su cabeza y él se muestra horrorizado constantemente ante eso. Cuando lo cuenta, sin embargo, fíjense que ya no es como cuando habla de su vida sexual y en las primeras entrevistas, sino que esto lo cuenta con mucha resistencia y con mucha insistencia de Freud. Freud llega a ver una cara de placer en el paciente. Más bien una cara de horror ante el propio placer ignorado. ¿Cómo es una cara de horror ante el propio placer ignorado? Solamente Freud la puede ver, ¿sí? Pero Freud pesca en esto que dice el paciente, que hay una posición de horror frente a algo que el mismo paciente no sabe que le causa satisfacción. Eso es muy importante, ¿sí? Esta satisfacción no es una satisfacción perversa, no es un paciente perverso que se satisface pensando en estas cosas, sino que Freud descubre que hay un horror frente a una satisfacción. Y ahí nosotros podemos empezar a leer que hay algo en juego vinculado a la represión acá. No nos alcanza esa impresión de una cara, ¿sí? Por eso vamos a ver toda la relación entre la palabra rata y un montón de cosas de la vida del paciente. Pero no nos alcanza una impresión de que el paciente puso una cara. Sabemos que no es así como nosotros podemos plantear la estructura que está detrás del fenómeno, ¿sí? No hacemos eso. Bueno, pero es un dato, es un primer dato de que ahí hay dos posiciones distintas. Hay un conflicto, una satisfacción por un lado y un horror por el otro. Sí, sí, sí. Es súper importante eso, diferenciarlo, porque también va a marcar cómo trabajar, ¿no? Cómo se va a direccionar un poco el tratamiento. Diferenciarlo de esto de la perversión. Bueno, al mismo momento que aparece esta representación, ¿no? Cuando escucha el relato de que eso le podría pasar a una persona a la cual él ama, dice que aparece una sanción, como una medida de defensa, para que la fantasía esa no se cumpla, ¿no? Para que este castigo no se le haga a esa persona que le es cara. Bueno, con un pero, que es la palabra ver en alemán, así como la escuchan sin H, B larga, y acompañado de un movimiento de la mano, que creo que es como así, no sé, Juan, corregime si está bien. Ah, bien. Sí, él decía pero y hacía así con la mano. Ah, bien, claro. Como empujando, rechazando algo, digamos, con la mano, ¿no? Y el dicho, ¿qué se te ocurre? Entonces tenemos esta sanción como defensa, como medida defensiva. Perdón, ¿Sí? que cada vez, o sea, era algo que él solía hacer, entonces puede tomarse como una acción obsesiva.
Perdón, no te entendí la pregunta. O si era una afirmación y un comentario así para la clase. Claro, no, esa es una pregunta. El movimiento de la mano. Sí. Y que cada vez diga un pero, ¿no sería como una acción obsesiva? Bueno, ¿qué No sé si se piensan puede de eso? ¿Les parece que es una acción obsesiva? Un poco con estos conceptos nos vamos a encontrar que a la hora de leer algo del material están medios desordenados y después se van ordenando un poco, ¿no? Frente a eso no hay que por ahí paralizarse, sino poder ir ubicándolos y ir esquematizándolos bien. Perdón, Podría es ser, una buena pregunta. Piensen en qué característica tienen todos los productos obsesivos. Las representaciones, las acciones, ¿cuál es la característica que nosotros le habíamos dado a todos esos productos obsesivos? A ver si se acuerdan de la la clase pasada. La compulsión. compulsión. La compulsión, exactamente. Bien. O sea que habría que ver si estas acciones son, si es simplemente un ritual para sacarse esa, o una acción que simplemente se saca eso de la cabeza, o si se vuelve compulsivo. Si se vuelve compulsivo, es entonces una acción obsesiva. Bien, perfecto. Perdón, pero esto podría tener que ver con la defensa secundaria, porque es como que eso lo hace a partir de esta representación obsesiva que es lo de la fantasía que le suceda ese castigo a una persona amada, y que eso sí se vuelve representación obsesiva, entonces podría tener que ver con eso. Bueno, esto de, vos decís el pero o esta representación que, sí, el pero, ¿no? El pero con esta medida. Sí, el pero con el movimiento de la mano. Surge para defenderse, si quieren, ahora lo seguimos viendo, surge para defenderse, eso es importante, ¿no? Que es una medida de defensa, y habrá que ver si tiene, si quieren lo seguimos viendo, la característica por ahí de luchas defensivas secundarias. No sé si el resto tiene una opinión, si ya algo pudo leer y conoce sobre eso. No. Ajá. Yo lo había pensado como Sí. una medida protectora que se volvía compulsiva. También por lo que dijo Sofi de esta lucha defensiva. Bien. Un segundo. Perfecto. Porque creo que es al final, perdón, del caso en el que empieza como a diferenciar, y ahí yo me perdí, la verdad. O sea, Sí. en las diferenciaciones que él hace, ahí me perdí. Pero bueno, después... Sí, quédate tranquila que eso lo vamos a ver, vamos a poder plasmar algo de eso. Sí, es verdad que si uno también lo lee por primera vez, se encuentra frente a todo este material que, bueno, marea un poco, ¿no? Por eso está bueno también apoyarse en los teóricos, está el libro de cátedra. Por ahí, Sí. para ordenar un poco, porque es cierto que Freud se vuelve un poco complejo en este texto, y nosotros tampoco queremos un nivel de detalle máximo, ¿no? Queremos que se entienda cómo funciona el mecanismo de producción de los fenómenos obsesivos. Entonces, podemos decir, todo lo que el paciente hace para defenderse de la representación obsesiva es lucha defensiva secundaria, ¿sí? Podemos instalar, ya que Freud dice que va a hablar de aforismos sobre la neurosis obsesiva, bueno, podemos instalar ese aforismo. Vamos a ver cada paso. Vamos a ver que con inhibición síntoma de angustia vamos a trabajar muy bien todo ese aspecto. ¿Sí? Todo lo que es la lucha defensiva secundaria, el prólogo escénico, lo vamos a ver la clase que viene cuando abordemos inhibición síntoma de angustia. Sí, pero es reinteresante igual esa pregunta que hace Sofía. Y está bueno esto también que plantea Juan, de que, bueno, el nivel no estamos esperando, o desde la cátedra no se espera, ¿no? Que sean una persona, qué sé yo, graduada con 40 años de experiencia en el tema. Bien, nos habíamos quedado en la medida esta defensiva, con el pero, al mismo tiempo aparece el movimiento de aventar algo con la mano. Bueno, y le plantea que esta representación que a él se le arma cuando escucha el relato del capitán cruel, ¿no? Freud lo va a empezar a llamar así.
tiene miedo de que le ocurra en la dama a la que ama. Pero en otro momento empieza a, ¿no? Dice Freud que le llama la atención el uso de la pluralidad, ¿no? En el cual se apoyaba el paciente. Entonces descubre que además de a la dama amada, tenía un temor de que le pase al padre. Y bueno, para los que no conocen el caso, tiene el ingrediente especial de que el padre ya había fallecido, ¿sí? No era que podía pasar, digamos, la dama estaba viva, pero el padre ya había fallecido. Entonces este temor obsesivo, bueno, lo ubica no solo en la temporalidad, sino en algo de la eternidad, en el más allá, ¿sí? Que eso incluso, si uno se lo pone a pensar, ¿no? Con esto por ahí que hablaba Freud en la conferencia 17, que es un poquito como más estridente, bueno, suena un poco más loco, ¿no? Que no sea solo que le pase algo a la dama, sino en el más allá al padre que ya está fallecido, que ya algo le pasó. Bien. A partir de eso, bueno, en el historial mismo, en el relato que le hace a Freud, el capitán Checo, le alcanza el paquete con los quevedos que habían llegado por correo. Y le dice, tenés que devolver, esto lo siguen encontrando en la página 134, vamos a leerlo como aparece, y le dice que tienes que devolver, ¿no? Debes devolvérselo a él. El teniente A, que es un teniente también que estaba ahí en las maniobras, pagó este reembolso por vos y se lo tenés que devolver a él, ¿sí? Entonces ahí tenemos que el capitán Cruel le dice que le pague, ¿no? Al teniente A. Bueno. Ahí tenemos un primer momento, ¿sí? Donde le dice que le pague al teniente A el reembolso por sus quevedos. Entonces, dice que al hombre de las ratas se le plasmó otra sanción, ¿no? No solo la sanción esta del pero y de acompañar eso con el movimiento de la mano, sino que además se le plasma otra sanción donde dice no devolverle el dinero, ¿sí? Que no le devolvería el dinero a este teniente A y que de lo contrario sucedería aquella fantasía. Entonces tenemos este momento donde dice, es una sanción, bien. Bueno, a partir de eso, ¿no? Esta fantasía, este temor de que a la dama y al padre los castiguen desde el más allá, con este castigo del oriente, bueno, como lucha contra esta sanción, acá sí lo que planteaba Sofía, lo que planteaba Juan, de la lucha defensiva secundaria, nuevamente hay una lucha frente a esta sanción y se le eleva un mandamiento a modo de juramento, ¿no? Donde dice, tú debes devolver al teniente A las 3,80 coronas, que era el dinero, bueno, que había en ese momento, digamos, y que habían costado esos quevedos. O sea que tenemos, a ver, vamos a anotar eso y ya hacemos por ahí un recuento si están medios perdidos con eso. Fíjense que Sí. lo que dice Guadalupe dijo 2 veces, se le impone, ¿sí? Ahí está la marca de esto que llamábamos Zwang, ¿sí? Ahí está, se impone, como el síntoma histérico, que también se impone en algún punto, ¿sí? Más allá de la voluntad del sujeto. Bueno, acá es incluso más difícil de pensar, pues está en el ámbito del pensamiento. Se le impone un pensamiento de que tiene que devolver a tal y no a tal otro, porque si le devuelve a tal otro, entonces al padre y a la amada le sucederá tal cosa. Va tomando tintes cada vez más extraños esto a medida que va desplegando su cuestión, ¿no? Pero lo importante es que podamos captar el Zwang. Todavía no sabemos por qué esto pertenece al ámbito de la neurosis, ¿sí? Tenemos que averiguarlo.
Perdón, Guado, yo tengo una Sí. pregunta. Sí. O sea, yo había entendido cuando lo leí que todo lo contrario, que era como que si no le devolvía el dinero al teniente A, le ocurriría ocurriría lo que, esto de que le pase algo a la amada y al padre. Y, o sea, y acá no entiendo eso de la sanción, que primero la sanción es que no había que devolverle si no le ocurriría, como que se me mezcló y no entiendo muy bien eso. No sé si me Me explico. parece que lo escribí al revés acá, ¿no? Sí, tenés razón. Bueno, muchas gracias. No, porque capaz lo había entendido mal yo por eso. No, está perfecto. No, igual Gracias. me Sí. parece que es no devolverle al teniente A. ¿Sí? Es no devolverle al teniente A, devolverle al teniente B para que No. se los dé al teniente No A. está bien escrito. Sí, Profe, Sí, profe. está bien puesto, sí. sí. Eso iba a decir, no. Sí. Yo había entendido que, como suele ocurrir a lo largo del caso, siempre le aparece algo y inmediatamente el mandamiento a lo contrario. Y acá justamente dice, primero es no devolverle el dinero y después lo contrario, devolvérselo a A. Y después cuenta lo que dice el profe, se da cuenta de que no es A, sino B, porque se lo va a devolver y A le dice, no es a mí, es a B. Y a partir de ahí elabora todo el plan y Freud le pregunta por qué, si no es cruel como el capitán cruel, etc. O sea, está bien ese ordenamiento. Lo de B viene después de esto. Sí. Luna, vos que, gracias Nazareno, vos qué pensás que, digamos, cómo te lo habías imaginado, cómo lo habías leído, esto que decís que lo pensabas al revés, como para que nos quedemos con eso un segundo. Claro, como yo lo que no, o sea, había entendido, se ve que no entendí bien esto de la sanción y después del mandamiento, porque yo había entendido como que de una, o sea, se le presentaba, cuando este teniente va cuando el capitán, perdón, va y le dice, le tenés que devolver el dinero al teniente A, yo pensé que automáticamente como que se le había adjudicado esto de que si no se lo devolvía le pasaría algo a la dama. Como que se ve que no había entendido este paso anterior, como esto de no devolverlo y después que le surge el mandamiento. Pero bueno, ahora lo entendí. Bueno, cualquier cosa avisas. Dale. Claro, primero estaría la sanción y después ahí el juramento, que sí, eso había escrito distinto, Perdón, de es muy devolverle el importante esto que dicen Luna y Nazareno, no porque nos enredemos con esto del teniente A, teniente B, esto lo vemos ahora y después se lo van a olvidar y está bien. Pero la idea es que nosotros no nos quedemos, sí, porque los obsesivos nos van a hablar de estos impulsos, de estos mandamientos, de estas acciones que tienen que cumplir, de lo que se impone, pero fíjense que si investigamos un poco, hay dos corrientes contrapuestas en todo, ¿sí? Devolver y no devolver. Siempre es así, ¿sí? Es ahí donde nosotros vamos a pescar el conflicto en juego. Presten atención a eso, a que hay dos corrientes, hay dos mociones que son contrapuestas siempre. Bien, sí, eso es re importante lo que plantea Juan, que bueno, a mí me estaba pasando, digo, ¿no? Como que uno se pierde por ahí con el contenido un poco, es llamativo, a veces es ruidoso, digo, por más de que se ve más en una dimensión intrasubjetiva, ¿no? Más del pensamiento, es ruidoso y bueno, uno a veces se queda enganchado un poco en esto, ¿no? En el cuentito, en la cuestión de si fue a determinada ciudad, si fue a la otra, si se toma el tren, si va en carruaje. Eso pasa también con la clínica actual, ¿no? Y bueno, es importante eso tenerlo en cuenta, si bien por ahí es para otras materias. Bueno, no quedarse con eso y por ahí empezar a leer algo de los mecanismos detrás de eso, qué es lo que se repite, esto que planteaba Juan, de las dos vertientes, ¿sí? Bueno, Guada, sí. perdón. Sí, Perdón. Este conflicto sería el mismo como poner y sacar la piedra, algo así. Bueno, de eso se trata. Bueno, ahí de esas también dos mociones en juego. Sí. Hay dos elementos, tal cual, algo del hostil, ahora eso vamos a verlo un poco, por si el resto todavía no escuchó algo de eso. Eso es una forma por ahí en que se da la sintomatología en la neurosis obsesiva. Y están estos componentes que planteaba Juan, un poco de lo hostil y algo de lo amoroso. Esto se repite en todo el historial y se repite también en las neurosis, ¿no? Obsesivas. Perdón, y yo les hago una pregunta. Estos dos componentes que conforman un conflicto, estos dos tipos de intereses, ¿ustedes qué piensan? ¿Están en la histeria o no están en la histeria? Están
como en el síntoma, como una formación de compromiso, habíamos dicho. Se presenta como una síntesis el síntoma histérico, ¿no? Aúna las dos mociones y no queda tan claro que sean dos mociones contrapuestas. Las descubrimos después en un análisis. Freud decía que mataba dos pájaros de un tiro, satisfacía en un solo síntoma a lo represor y a lo reprimido. Fíjense que acá no es tan económico, no es tan sintético, aparecen las dos mociones separadas. Esa es una característica del fenómeno que ya es diferente al de la histeria. Aparece el conflicto menos solucionado, no tan bien solucionado, podemos decir. Como que se da en dos tiempos, ¿no? Exacto, Claro. es eso. Bien, perfecto. Sofía, ¿vos tenías una pregunta o te la respondieron por ahí? Que yo iba a decir, o sea, esto de que no enroscarnos con el tema del contenido, que también me parece que Freud en un momento habla de que la representación original como obsesiva se presenta como desfigurada en varias como representaciones obsesivas. No entendí si era porque estaba también reprimida o qué, pero como que al fin y al cabo remitían a la misma. Entonces también eso capaz que para, no sé. Sí, eso Freud lo caracteriza en un momento, dice que por ahí representaciones que son representaciones sustitutivas de esa primera representación, vienen a plasmar lo mismo, no es más que digamos, esa primera representación. Y ahí lo encontramos también en algo de esto de que planteabas vos, por ejemplo, la representación rata, donde aparece en todo el historial, en distintas significaciones. Bien. Sí, perfecto. Bueno, si les parece, seguimos. Estamos en este momento donde aparece como lucha esa sanción, el mandamiento, ¿no? El mandamiento sería como, digamos, la forma más que se da desde lo psíquico, a modo de juramento, ¿no? Tiene esa característica, como un juramento de tú debes devolverle al teniente A las 3,80 coronas. Bueno, ahí terminan las maniobras, es lo que le cuenta Freud. A los 2 días terminan las maniobras. Todo ese tiempo, ¿qué hizo Paul? Trató de devolverle la plata al teniente A, ¿no? Bien, y frente a eso, ya en la página 135, vamos a encontrar distintas situaciones de querer devolverle la plata, ¿no? Bien, por un momento, primero, encontramos que por otro oficial, que él le da la plata a otro oficial, ¿no? Y este otro oficial, para que se la dé al teniente A. Le dice que no lo encontró al teniente A. Ese es como el primer intento de devolverle la plata, que por ahí nos marca un poco más Freud cómo fue. Trata de devolverle la plata, este teniente, bueno, dice que va a devolverle la plata y no lo encuentra, entonces vuelve y le devuelve la plata a nuestro hombre de las ratas, quien está alegre, dice, ¿no? Al mismo tiempo, ahí aparece otra vez, ¿no? Como este doble vertiente. Él quería devolverle la plata, pero al mismo tiempo se alegra de no poder devolverle la plata. ¿Por qué esto pasa? ¿Qué les parece? ¿Por qué pasa? Y por las dos cosas contrarias que dijimos hoy. Ajá. En ambas situaciones, la fantasía se iba a cumplir de una u otra manera. Así que me parece que es una manera de evitar y no, porque intenté y a la vez no lo entregué, es como que se cumplen ambas cosas. Si sigue en ese juego de nunca entregarlo, nunca llegar a entregarlo. Uh-huh. Bueno, es muy interesante eso que decís porque claramente él se alegra porque su cometido era entregárselo él mismo, ¿no? Vos decís se satisfacen de las dos maneras, pero habría que ver si él puede elegir cuál se satisface. Bien. Entonces se alegra ante esto porque no sería él, como, ¿no? Como el mandato el mandamiento que se le arma, quien entregaría, tú debes devolver, como no sería él, bueno, se alegra. Después tenemos un segundo momento donde él se cruza a este teniente A y lo rechaza. Dice que, bueno, ya no tenía a cargo el correo, como que Paul no estaba muy actualizado, digamos, con la cuestión del correo, que ya no era el teniente A quien lo tiene, sino que era el teniente B. Y ahí plantea algo
en relación a tener una premisa falsa, ¿no? Donde se apoyaba este juramento de devolvérsela. Bueno, vamos a anotar esto. Primero tenemos este otro oficial, que no encuentra al teniente A. Después tenemos este segundo momento donde el teniente A le dice que ya no es él el encargado. Teniente A no encargado el correo, sino teniente B. Y después tenemos otro tercer momento donde, saben que esto lo voy a poner así lo ven, donde él se inventa toda una idea, toda una fantasía, ¿no? Donde imagina yendo a la estafeta postal, que era este lugar donde llegan las cosas, ¿no? Por correo, con los dos tenientes. Miren esta fantasía que él se inventa, ¿no? Con los dos tenientes, teniente A y teniente B. Y él le daría al teniente A plata, esas 3,80 monedas. O sea que ahí se cumpliría, ¿no? Algo de este juramento. Pero ¿qué pasa? No termina ahí, porque hay otra moción contrapuesta, ¿no? Que satisfacer también, como decía Nazareno. Entonces, este teniente A le daría la plata a la señorita de la estafeta, ¿no? La empleada, y ella al teniente B. O sea que ahí satisfacería estas dos mociones contrarias entre esto que se había elevado, ¿no? Como una sanción por parte del capitán de... ¿no? Cuando escucha relato de no devolverle, y al mismo tiempo esto del mandamiento de devolvérselo. Bien. Bueno, esto es algo que él se inventa, ¿no? Como que fantasea y trata de lograrlo. Bueno, después podemos, ya en la página 136, en la 166 van a encontrar un diagrama, un mapita, que nos arma Freud, me parece, sí que es Freud, que es este que puso Juan en el Moodle, ¿no? Donde por ahí ilustra un poco para no perderse tanto entre las distancias y las ciudades. Bueno. Además de eso, este hombre de las ratas, se le ocurre otra forma que es acompañando al teniente A hasta la estación P, ¿no? Están obviamente todos los nombres velados para evitar, porque mucha gente sabía que Paul era paciente de Freud, entonces, bueno, se tratan de tapar un poco. Y entonces quiere acompañarlo, como para tener tiempo, ¿no? Como ahí en el carruaje o en el tren, de ir hablándole un poco y planteándole esta cuestión de, por favor, acéptame la plata, ¿sí? Fíjense, todo esto, ¿qué característica tiene? Un poco disparatada, ¿no? Un poco de locura, podríamos pensar, de hasta querer acompañarlo en un viaje. Bueno, después, al final no lo hace eso, ¿sí? Pero avisa al asistente de A que lo va a visitar, cuando A ya están en ese lugar, en el nuevo trabajo de A, sería. El nuevo trabajo que tiene acá. Bueno. Y entonces parte de viaje, pero, ¿qué pasa? Él, en vez de bajarse donde tenía que bajarse y continuar hacia la ciudad donde estaba A, ¿no? Como para ir a visitarlo, como había dicho, se sube al tren y parte de viaje, ¿no? Hay un trabajador ahí del tren que sí, es medio gracioso esto, que le propone, le pregunta, ¿no? ¿Va a viajar? ¿Va a subirse? Y él, frente a eso, tenía estas cuestiones que después Freud las plantea medio en un plan de, por ahí como supersticiosas, ¿no? De que si alguien le proponía, bueno, se dejaba llevar un poco por la situación. Se sube al tren. Y dice, bueno, todavía puedo bajar, ¿no? Como si fuera, se sube al Roca acá, se baja en Avellaneda y puede volver para La Plata o en algún lugar.
todavía puedo bajar cuando quiera y volver, me tomo el tren para el lado contrario y lo voy a buscar a... Bueno, eso no lo hace. Y justo llega, desplaza tanto su bajada del tren, que llega en una estación donde tenía parientes. Se ve que en esa época, si tenías pariente en esa zona, bueno, se enteraban. Así que no baja por ese motivo, ¿no? Bueno, ¿y qué hace? Dice, bueno, viajo a Viena, sigo de largo. Esto está todo conectado, ahí lo pueden ver bien en el cuadrito este del Moodle, en la página 166. Sigo y viajo a Viena, donde se quiere encontrar con su amigo. Este amigo, lo tenemos planteado un poco más en la introducción, es un amigo que lo calmaba al hombre de las ratas, ¿sí? Era un amigo que tenía como un influjo sobre él, que cuando él se creía un criminal, eso lo van a encontrar en la página 128, es más al comienzo, lo tranquiliza, le dice que no es así, ¿no? Le baja un poco las representaciones, los fenómenos. Bueno, era un amigo muy cercano. Ahí podemos pensar algo de lo que traían, no me acuerdo si era Sofía o quién era, Melina, ¿no? Con el tema este de la transferencia. Ahí podemos pensar si se daba algo un poco transferencial, no quizás como la transferencia que conocemos o que vamos a empezar a ver, ¿no? O una transferencia analítica, o que vamos a ver un poquito más con Lacan, compuesta por determinadas cosas, sino algo de lo sugestivo, ¿sí? Que también por eso tenía esos efectos así que duraban poco, porque no iban a buscar dónde era que se sentía él un criminal, sino que hacían hincapié en no hacerlo sentir así, ¿no? Como por ahí algún amigo que tengan ustedes, algún conocido, que hace bajar un poco la situación, ¿no? Bueno, no sos tan así. Bien, para que vamos a escribir esto. Tenemos este primer momento de querer acompañar al teniente A para pedirle el favor. Después, perdón, no lo hace, eso es importante, ¿no? Porque si no ya terminaría el historial un poco ahí, empezaríamos ya con la parte de la teoría. Bueno, le avisa por asistente que lo visitaría en el nuevo trabajo a este teniente A. Y después, esta última cuestión de querer viajar y desplazarse hasta Viena. Bueno, pero obviamente, como el encuentro con cualquier persona, no es que está el amigo ahí esperándolo, ¿no? A que él llegue, sino que el amigo no está en la casa, vuelve más tarde. Ahí se le plantea la cuestión de tener que volver en el tren nocturno, porque todavía él sigue pensando, o sea, ahí no se pierdan con esto, ¿no? Él sigue pensando en devolverle la plata, a través de 3 cosas distintas, pero en devolverle la plata. Bueno, este amigo, como son influjos así bastante sugestivos, perdón, con G, sugestivos, lo logra bajar un poco de esta sensación, ¿no? Y le dice que, bueno, que lo va a acompañar él, que se quede tranquilo y al otro día van hasta P y le devuelven la plata devuelven la plata en la estafeta postal. Bueno, ahí Freud se frena, ¿no? Como no le dice que lo va a acompañar al nuevo trabajo del teniente A, ¿sí? No sé si todos pudieron ver eso, pero o leerlo, o escuchar en los teóricos, sino que le dice que va a la estafeta postal. ¿Qué nos da a entender eso? Que no es que le paga al teniente A, sino que le está pagando a otra persona. Bueno, ahí Freud descubre que no era otra quien la empleada, ¿no? Del correo, la acreedora del reembolso. Bueno, esto ya lo sabía, ¿no? Esto es como un plot
twist de, digamos, tipo, alguna película que estamos viendo esto, no sé, se me ocurre una muy vieja, Sexto Sentido, ¿no? Que no spoileo porque fue hace 1000 años, que el chabón ya estaba muerto, ¿no? Entonces acá esto es lo mismo. Ya se sabía que él no le tenía que pagar al teniente A, que tenía que pagarle a la señorita de la estafeta postal. Bueno, dice que eso se lo había, antes del relato, ¿no? De esta situación, de la sanción del capitán, ¿no? Que le dice, antes de esta cuestión del capitán diciéndole, mira, tenés que reembolsar los 3,98 quevedos, perdón, coronas por los quevedos al teniente A, él ya había tenido una visita de otro capitán, que le dice que estaba ahí en la estafeta, y que la señorita está de la estafeta le dice si lo conoce, para que le pague el reembolso, él le dice que no, un teniente X, ¿no? O sea, no, ni el A ni el B, otro. Y que la señorita esta dice, bueno, yo tengo confianza, ¿no? Voy a pagarle por él, después me lo devuelve. Bueno, y ahí podemos ver que este juramento se hizo basado en un error, que él ya sabía que era así, pero se había escamoteado a sí mismo y a Freud, ¿sí? Este episodio con el otro capitán. Bueno, ahí vos, Juan, planteabas algo de esto de la locura, ¿no? Diferenciarlo de la psicosis, esto que parece bastante alocado, que podemos escuchar en que él ya sabía y sin embargo lleva acciones totalmente contrarias a lo que él ya sabía, ¿bien? Y también, bueno, esto lo vamos a ver, yo estuve chusmeando un poco los prácticos, lo vamos a ver más adelante, por ahí con neurosis y psicosis o con pérdida de la realidad en neurosis y psicosis, ¿no? Algo de esto con Lacan, pensando la certeza, o si se puede atribuir, adjudicar algo de esa situación, ¿no? El mismo enfermo, y ahí ya tendríamos dos direcciones distintas, ¿no? Algo de la locura que puede haber, sí. Pero es cierto que cuando nosotros vamos escuchando este relato y descubrimos que él ya sabía que había pagado esta mujer y sin embargo hizo todas estas vueltas, nos parece cada vez más loco. La representación obsesiva, la tortura de las ratas, lo que le podría pasar al padre, pero que el padre estaba muerto. Y cómo limitaba todo esto la vida del paciente, porque no es un detalle, ¿sí? Todo esto limitaba profundamente la vida del paciente y nos parece cada vez más loco. Nos da la impresión de que estamos ante un loco total, ¿sí? Ante una persona totalmente enloquecida. Esto es importante porque no quiere decir que se trate de una psicosis, ¿sí? No se trata de una psicosis, no vamos a ver que no. Pero la impresión que nos da es de alguien que está totalmente loco. Si nosotros escuchamos esto en un paciente, salimos disparados del consultorio, sí, es una locura total. Y eso les va a pasar con los pacientes obsesivos. Van a empezar a hablar, ¿sí? Gente normal, como uno que va, se sienta ahí, van a empezar a hablar y nos van a parecer cada vez más locos. Y lo que nos dicen nos va a asustar al principio. Esta persona está totalmente enloquecida, vamos a pensar. Bueno, fíjense que la locura, entonces, o lo que uno puede, es un término bien del sentido común, bien de las impresiones que uno tiene, bien imaginario en el sentido de Lacan, ¿no? De la personalidad, y que no siempre tiene que ver con la división fenómeno-estructura que nosotros hacemos, ¿sí? O sea que lo que nosotros vamos a hacer para averiguar qué hay detrás de toda esta locura no es el prejuicio de pensar simplemente está loco, sino que tenemos que agarrar este fenómeno y ver si se cumplen las características de la represión, ¿sí? Que nos llevan directamente a la estructura que está detrás, por más loco que nos parezca, ¿sí? Sí, sí. Está buenísimo esa distinción del sentido común quizás y lo que produce, ¿no? Eso en uno quien escucha también. Bueno, esto de que se escamoteó a sí mismo, ¿no? Esta parte súper importante de la historia, que uno podría decir por qué no la dijo antes. Bueno, va a hablar también esto que planteaba Juan del mecanismo propio de las neurosis obsesivas, ¿no? Esto que veníamos viendo, de que como en la histeria, por ahí, bueno, adelanto un poquito, ¿no? Algo de la represión lo que hace es que, bueno, se reprima esa vivencia y se olvide, ¿no? Se causa la amnesia. Bueno, esa vivencia, perdón, sería en un primer momento. Ahora estaríamos hablando algo de una representación, ¿sí? Frente a eso.
En cambio, en la neurosis obsesiva, la represión, el mecanismo represivo, no va a tener como fin esta amnesia, sino que va a ser otro fin, que eso ahora lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo. Pero que va a tener otro fin, esa representación no es que va a ser olvidada totalmente. Bueno, por último, en la página 138, bueno, dice que él vuelve después de las maniobras con su familia, en la ciudad en la que vivía, el hombre de las ratas, y que en ese momento le empiezan a saltar dudas, ¿sí? Y que, bueno, entretejido en algo medio delirante, que después Freud va a plantear para ahí propiamente el delirio en el obsesivo, distinguiéndolo un poco del delirio en la psicosis, acá centramos un poco con lo que veíamos. Bueno, va a estar entretejido este acudir a un médico, no es que acude de cualquier manera, ¿sí? No es que se presenta para iniciar un tratamiento, sino que es a partir de que le extienda a Freud un certificado. Bueno, así llegan muchos pacientes hoy en día a la consulta, ¿no? A partir de certificados, de constancia de que están asistiendo, para ir por un proceso judicial. Según el que él necesitaba, digamos, este certificado, el hombre de las ratas lo había ideado. Si alguien, un médico, me extiende, ¿no? Y encima Freud, me extiende este certificado, donde dice que yo para restablecerme necesito que A acepte las coronas estas, ¿no? Las 3,80 coronas. Bueno, ahí es distinto, ¿no? Y quizás A me las acepta, y bueno, no hace falta que yo haga un tratamiento, nada, porque es esto, nada más. Yo ahí puedo volver con mi vida. Bien, con Freud eso mucho no tiene lugar, ¿sí? Obviamente que no le hace lugar a este certificado, sino que, bueno, le propone iniciar un tratamiento, ¿no? O escuchar, digamos, ver qué pasa, algún ensayo previo, digamos, ¿no? A este tratamiento. Dice que leyó ahí, como hablábamos por ahí al principio, que leyó sobre Freud, que leyó sobre las representaciones obsesivas y que algo de eso le hacía compararlo con su propia vida, ¿no? Que ahí como que encuentra una conexión y a partir de eso es que dice, bueno, consulto con Freud y no con otro doctor. Bien. Y que lo que le pide a Freud es ser liberado de sus representaciones obsesivas. Bueno, ¿les parece que nos tomemos un ratito para... No sé si antes tienen alguna duda, algo que no quedó muy claro? Yo tengo Sí. una duda y un aporte, porque me parece que no entra lo que dijimos hoy. Sí. Es más técnico. Lo primero, bueno, es que a partir de la página 194, que es cuando termina como el armado del caso de Freud, en la página del blog de cátedra estaba como un poco más del texto, que es un anexo. ¿Ciento cuánto, Nazareno? Perdón. 194. Ajá. Empieza el anexo apuntes originales sobre el caso de neurosis obsesiva, que es lo que Freud había anotado primero de todo. Yo me lo leí, pero parece que no había que leerlo. Ajá. Lo que sí está bueno es que en la página 200, a la 201, hay como un cronograma, digamos, de las fechas, de cómo le fueron pasando las cosas. Me pareció que estaba muy bueno y por ahí sirve para ordenar, porque habla de tantas cosas. Sí. Y tan rebuscada a su manera, digamos, que... El cronograma ordena bastante, pero el resto de los apuntes no nos aporta mucho más. Pero el cronograma está muy bien, a lo que se refiere Nazareno les muestra, página 200. ¿Sí? Va ordenando todos los eventos de la infancia hasta la actualidad. Sí, está bueno eso porque por ahí nos acompaña, bueno, ¿no? Los tiempos de la neurosis son distintos tiempos al cronológico, entonces ordena un poco, por ahí para el armado del caso, como ustedes hicieron, ¿no? Con este primer informe, tuvieron algo de una línea temporal donde pueden plasmar en qué momento acontecieron distintos hechos. Está bueno, recurran a eso, les va a servir, así como esto en la página 166. ¿Y era algo más, Nazareno, o era eso? No, la duda era si entraba, pero me parece que no, ya me quedó bastante claro. Está bien, listo, perfecto. Bueno, si les parece, nos tomamos hasta 1:30 y volvemos. ¿Quieren? Bueno. Dale, Guada. Bien.